Ok, ya estamos de vuelta. Gracias, Laura, Carla. Ahorita esperamos a ver si se conectan los demás. Bueno, miren, entonces comentábamos, ¿no? Que no solamente hablar de formato es darle formato como tal a la hoja, sino también a los datos. Y eso es muy importante. En la clase anterior yo compartía con ustedes sobre por qué es importante darle formato, ejemplo, a un dato que es moneda, ¿verdad? Muchas veces los encabezados sí nos dicen en la parte de abajo como lista, sí nos dice que lo de arriba a lo mejor pudiera ser moneda, pero muchas veces no. Entonces es importante que todos nuestros datos tengan formato. Y recordar aquí solamente lo siguiente, todos estos formatos que tenemos aquí son los que Excel nos permite trabajar. Ya decíamos, general es el formato que automáticamente Excel asigna a todos los datos. Si tú no le das un formato, lo asignará como general. Ayer me preguntaban ahí en el grupo que no podían realizar esto. Lo voy a hacer aquí. Si yo escribo 1-1, ¿qué es lo que va a pasar? Por la diagonal, Excel automáticamente lo va a reconocer como una fecha. ¿Ah? Y entonces, ¿cómo hacerle para numerar 1-1? Yo puedo establecerlo como formato de tipo texto. ¿Para qué? Para que esa diagonal, pues no me la reconozca como un separador, sino que simplemente me lo reconozca como un carácter, ¿ah? Como una cadena de texto. Entonces es importante que yo aprenda a establecer estos formatos, ¿ok? Vamos por acá. Tenemos el otro que sería moneda, ya lo vimos hace 8 días, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje. Los únicos que no trabajamos porque son un poquito más avanzados es el de fracción y científica. Sin embargo, la evaluación no se requiere. Ajá. Yo espero que con estos formatos que explicamos en la clase pasada, pues les sea útil para avanzar a lo que sería la evaluación que tenemos para la unidad número 2. ¿Qué otra cosa habla acerca del formato? Bueno, en el formato también incluye todo lo que es formato a las celdas o como tal a la información. No quiero que hayan confusiones. Ejemplo, no es lo mismo que yo aquí diga 13 pesos, vamos a establecerlo, que yo diga que estos son pesos y que le aplique un formato de tipo moneda, vamos a buscarlo. Ajá, ahí está. Y esto es un formato. Yo le apliqué un formato de número, pero además, como tal, a esta información le puedo aplicar un formato como fuente, que ese es un color, que a lo mejor es un tamaño, que a lo mejor le voy a establecer un tipo de fuente. Y a esto digamos que solamente es como aplicarle lo bonito a la información. Sin embargo, este formato no afecta a lo que es el número o al formato como número o como valor, que es lo que yo estoy estableciendo. Son dos cosas diferentes. Ajá. Y otra cosa es establecer un formato a las celdas. Ajá, que es otra duda grande que varios me preguntaban ahí. No es lo mismo aplicarle color, tamaño y tipo de fuente a esto, que yo le aplique un formato de valor o de número, que yo le aplique, por ejemplo, un relleno a la celda y un borde a la celda. A la celda realmente solamente se le puede aplicar, aquí lo voy a hacer de rápido, dos formatos, que es el borde y el relleno. Ahí es. Esta celda contiene todos los formatos que yo podría agregar en Excel. Tanto tiene formato el número como tal o el valor, tiene formato de fuente y tiene formato de celda. No sé si ustedes alcanzan a percibir esas diferencias entre formatos. Y todo es formato, ¿eh? ¿Sí queda claro cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? ¿Sí? A ver, cuéntenme por favor. ¿Sí? Ok, Carla. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Remedios también? Sí, todo bien, gracias. Ok, gracias, Carla. Muy bien, vamos entonces, vamos a avanzar. Alguien ayer también me preguntaba, y vale la pena explicarlo.
que si es lo mismo que yo le aplique bordes a mi tabla, fíjense, lo estoy haciendo desde aquí. Inicio, en fuente, me voy aquí a esta opción que se llama bordes, a la última opción que es más bordes, y yo le voy a aplicar un formato de bordes a toda mi tablita. Vamos a hacer. Esto que yo acabo de hacer, pues ya se ve bonito mi tabla, ¿no? Ya se ve aquí atractiva. Sin embargo, esto no significa que esto sea una tabla. Esto de aquí simplemente son celdas. Vamos a poner un ejemplo. Si yo mando a imprimir esta hoja, vamos a ver, hay lugares que no tienen bordes, como es esta sección, como es esto de aquí. Todo eso no tiene borde. Y entonces, si yo mando a imprimir, pues digamos que esas líneas como grises que nuestro Excel nos muestra desde un principio, no van a salir impresos. Esto sale en blanco. Digamos que esas líneas solamente a nosotros nos sirven de guía para que ustedes sepan en qué cuadrito o en qué celda están posicionados. Pero al momento de mandar a imprimir desaparecen. Pero cuando nosotros asignamos bordes, pues entonces sí esas líneas, tal cual sea el diseño que nosotros establezcamos, pues ya van a salir, digamos, así impresas como nosotros lo estamos diseñando. Observan ustedes que entre estas dos tablas no tenemos las líneas que se nos mostraba, inclusive más abajo ustedes podrán observar que hay espacios en blanco. Aquí únicamente se muestran los bordes de las tablas que yo he diseñado. Ajá. Si yo le quito los bordes a esto de aquí, vamos a borrar el formato. Desde acá, desde edición, vamos a borrar formato. Fíjense, yo sigo viendo aquí mis líneas, ¿cierto? Yo sigo viendo mis cuadritos, pero al momento de mandar a imprimir, ¿qué sucede con esta tabla? Se desaparecieron esas líneas, guías que a mí me sirven para posicionarme en mi Excel. Y la única tablita, por así mencionarlo, que tiene líneas, son aquellas a las que yo le asigné pues, un borde como tal, que sería la parte de arriba. Ajá. Esa es la diferencia. Sin embargo, les decía, estos solamente son bordes que nos permiten remarcar las celdas que tenemos, pero en realidad no es una tabla. Vamos a observar. Esto de aquí lo puedo convertir, les decía yo, esto es otro tema, pero lo voy a explicar. Esto lo puedo convertir en una tabla que sería de insertar tablas y tablas. Excel me dice, estos son tus datos para insertar una tabla. Le digo que sí y le digo que la tabla tiene encabezado. Entonces, esto, aunque tiene el mismo diseño que yo he establecido, ¿qué creen? Para Excel esto ya es una tabla. ¿Cómo lo sé? Por lo siguiente. Observen ustedes este menú que se agregó. Este menú se llama diseño de tabla. Ajá. Y tiene herramientas especiales para trabajar como si esto pudiera ser una tabla de conexión de datos. Ajá. Ahorita no lo vamos a ver, solo les estoy poniendo el ejemplo. Esto para Excel sí ya es una tabla y podemos hacer otras operaciones. Pero esto de acá, aunque yo le he puesto formato, solo es diseño. ¿Observan cómo se desaparece ese menú? Significa que este recuadro o este rango de datos, aún a pesar de que estén sombreados, de que tengan bordes, de que yo le haya hecho que parezca una tabla, no significa pues que sea una tabla parecida. Hasta aquí queda claro ese concepto y yo espero que no haya muchas dudas respecto a esto. Sí queda claro entonces que el sombreado, el establecer un sombreado, el establecer bordes, únicamente hace pues que nuestra información sea más atractiva, sin embargo, no es una tabla, ¿ok? Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios que tengan. A ver, los que estamos en sesión, cuéntenme por favor. Laura, Carla, de repente siento que su internet de los demás también está un poco lento porque se me desconectan y luego vuelven a entrar. Laura, ¿hasta aquí todo bien?
Carla, Sí, todo bien. ok, gracias, Carla. Ok, Sí, bueno, pues gracias, Lau, gracias, no se preocupen. Ok, miren, vamos entonces. Me voy a regresar tantito a lo que sería la plataforma. Yo les compartí, pues aquí en el chat también de WhatsApp, lo que corresponde a la práctica de la unidad número 2. Si ustedes observan, lo que tenemos que hacer, porque de hecho ni siquiera nos pide, así sí nos pide un encabezado y un pie de página. Vamos a observar que solamente es aplicar formato. Todo lo que ya acabo de explicar. Cómo establecer los bordes, que esto de acá, por ejemplo, está en formato de moneda, que es negrita, que estén centrados la información, ¿verdad? Todo eso. Aquí voy a compartir un punto. Acá me voy a regresar tantito. Ejemplo, cuando nosotros escribimos, normalmente pues Excel no le aplica formato. Le damos, yo le borro el formato. Quedan así nuestros datos. Sin embargo, ustedes pueden aplicar todo el formato como fuente que ya conocen de la unidad 1, que son parte de las alineaciones también. Puedo centrar mis datos, alinearlos a la izquierda, a la derecha. Quedamos que los podemos hacer más grandes, más pequeños, cambiar el tipo de fuente, que ya lo expliqué hace un momento, aplicarle negrita, cursiva, etc. Esto es porque aquí observo que en la evaluación hay algunas opciones que vienen centradas. Por ejemplo, esto y esto viene centrado. Lo de acá viene alineado a la izquierda. Pero también hay algo que aquí no comentamos, no recuerdo si la clase pasada lo hicimos. Cuando ustedes escriben, recuerden que pueden generar una combinación de celdas. Observamos que en la celda A1 yo tengo escrito el texto funciones matemáticas y trigonométricas. Ese texto, aunque abarca hasta la columna D, realmente no está ocupando hasta esta columna. Si yo hago más grande esta celda, vamos a observar cómo acá no se tiene nada. Voy a regresar hacia. Lo que puedo hacer para que esta tabla pues se vea alineada es seleccionar, como lo tenía yo hasta la G, combinar y centrar. ¿Y qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, hacemos más grande el texto? ¿Observan qué sucedió aquí? Vamos a observar que el texto pues se acortó. ¿Qué podemos hacer para que se ajuste? Esta duda también me la preguntaban ayer. Para que esta información se ajuste, lo que yo puedo hacer es seleccionar esta herramienta que se llama ajustar texto. Ajustar texto me permite, cuando la información es demasiada, que se ajuste al ancho de mi celda. Sin embargo, ¿qué observamos aquí? Que como el texto cabe en esa misma celda, sigue acortado. Inclusive, si yo lo hago más grande, observen cómo aquí pues se sigue acortando, ¿no? Se sigue saliendo. Entonces, sí se ajustó, pero ¿qué sucede? Se ajustó a lo ancho solamente. Necesito hacer un cambio del alto de mi fila para que ese texto pueda visualizarse por completo en lo que sería toda mi celda. De esta manera, así es como lo teníamos, bueno, ya se podría visualizar. Otra forma, pues, es que ustedes autoajusten desde aquí. Desde el formato, le decimos autoajustar alto de fila, o cambiarlo directamente desde acá. Ahí no se nos movió. Ahí está. De esta manera. Bueno, ahí yo fui muy exagerada en darle un tamaño muy grande, ¿verdad? Cuando nosotros autoajustamos al alto de fila, la información, observen cómo automáticamente la celda se redujo. Como está ahorita activado el ajuste automático, si yo hago más pequeña la letra, la celda automáticamente se va a ir haciendo más pequeña. Tienen un límite, por supuesto. Y cuando hacemos más grande, pues esta celda también se va autoajustando. Aquí, bueno, ya la información del otro cuadrito, pues ya no nos aparece. Tendríamos que hacerlo manualmente. ¿Ok? Pues yo considero hasta este punto que con todo lo que he explicado y pues nos dimos la oportunidad de recordar, ¿verdad? Ustedes pueden realizar esta pequeña evaluación que está muy
sencilla también. Si ustedes se dan cuenta, solamente pues es transcribir, aún no hacemos nada de operaciones y aplicar formato tal cual nos pide la evaluación. No sé si antes de que terminemos la sesión, Carla y Laura, quieran hacer alguna pregunta, algún comentario. Si no, pues yo creo que con esto estaríamos finalizando la sesión de hoy. Con toda confianza, Laura y Carla. Yo sí, ahí donde dice, por decir, en centro de trabajo y abajo periodo de necesidad, son de diferentes tamaños. Entonces, cuando yo las ajusto algo, me cambia la de arriba. No. Ok. Vamos a hacer el ejemplo, ¿me parece? Vamos aquí. Yo voy a considerar esta celda. Si observamos acá, tenemos centro de trabajo solicitante Mineral del Monte. Lo voy a transcribir tal cual. Ajá. Centro de trabajo Mineral del Monte. Ahí, lo estoy colocando en una sola celda. Si observamos aquí, pues podríamos tener esto en una fila y esto en otra fila, o los dos en la misma, pero tendríamos que ajustar entonces el alto, perdón, de lo que sería esta celda, ¿no? ¿Para qué? Pues para que me quepa toda la información. Lo que sí, aquí podemos identificar esto. Esta línea que nosotros tenemos significa que esto es una celda y que entonces esta celda está abarcando lo de una y posiblemente dos, ¿no? Hasta aquí, porque esta línea termina justamente hasta acá. Lo cual me indica que esta celda y esta celda están abarcando dos, que sería una y dos. Y entonces esta de aquí me significa que tengo una celda, dos, porque hasta aquí serían dos, y tres, porque termina esta hasta acá. Esto es muy importante que ustedes lo aprendan a identificar solitos para el momento de estructurar sus formatos. Aquí entonces yo entiendo que tengo dos celdas ocupando a lo ancho. Entonces utilizo dos celdas, combino centro y ajusto mi texto para que esto se quede de la siguiente manera. Yo le voy a aplicar borde para que usted vea cómo iría quedando. Ahí lo voy a dejar. Luego, en la parte de abajo, dice periodo de necesidad. ¿Ah? Vamos a poner periodo de necesidad. Ahí está. Vamos a ver que igualmente pues está ajustado. Y entonces vamos a ajustar el texto, que este pudiera ser así, o esto de acá pudiéramos alargarlo más. Ahí depende mucho también del tamaño de la letra que ustedes, bueno, ahí les indique en la evaluación. Si es más pequeña, este texto es probable que se autoajuste solito. No sé qué tamaño nos dice ahí. Y si no, pues sería cuestión de autoajustarlo al tamaño de la letra que nos dice. Ahí, vamos entonces. Luego, en la parte de abajo dice programa, acá le damos bordes, programa, y abajo no decía nada, sin embargo, se están utilizando estas dos. ¿Ah? Le voy a aplicar hasta aquí bordes, le damos un aceptar, no se activaron los bordes internos. ¿Ah? Y hasta aquí vamos, entonces, tenemos hasta aquí, ¿ok? Esto de acá, ahorita yo lo estoy dejando así para que ustedes vean qué sucede. La siguiente celda dice clave presupuestal. Escribimos acá enseguida, clave presupuestal. Ahí lo tengo. Voy a hacerlo un poquito más ancho. Parece ser que en la evaluación no nos dan anchos, pero ustedes lo pueden ajustar para que se vea tal cual. Abajo dice bienes requeridos y abajo dice medicamentos. Bienes requeridos y medicamentos. ¿Ok? Observamos que ese texto pues igual se sale, sin embargo hay que ajustarlo, ¿no? Este sí se tendría que ajustar, nos obliga a hacer un poquito más ancha, más alta la fila. Sin embargo, este texto debe de incluir con este de aquí, para que nosotros vayamos guiándonos. Aquí. Considera este y considera el de arriba.
Entonces significa que esto es una sola celda. Ajusto o combino y centro, y entonces esto ya es una sola celda. Si yo le aplico bordes, recuerden, pues lo único que va a suceder es irme mostrando el margen de lo que voy obteniendo. Ahí lo tenemos. Voy para acá. El de abajo dice subprograma. Aquí dice subprograma. Y luego abajo no tiene nada y al lado dice partida presupuestal. Aquí, partida presupuestal. Así. ¿Qué sucede con partida presupuestal? Si ustedes notan, está fuera o después, se utiliza después una celda de donde dice medicamento, ¿no? Entonces, partida presupuestal abarca hasta acá. Tengo que combinar y hacer esta celda más grande. Así quedaría. Y entonces tenemos un programa y abajo esta celda también ocupa una celda más hacia allá. Quedaría de esta manera. Abajo, perdón, voy arriba, dice grupo y fecha de elaboración. Entonces aquí nos dice grupo y fecha de elaboración. Ok, no sé si ya vamos viendo cómo va tomando forma esto de aquí. Vamos aplicando nuevamente bordes. Pues lo estoy haciendo así por separado para que ustedes vean cómo lo harían. Y entonces aquí volvemos a lo mismo. Fecha de elaboración me abarca dos celdas, así como se muestra en la parte de abajo, que tendría que combinar entonces aquí. Ok, combino. Grupo está solito, partida presupuestal hasta ahí termina. En la última dice hoja, 1 de 1, 1 diagonal 1. Creo que eso está de manera independiente en una celda. Número de solicitud. Número de solicitud está abajo de, ok, al lado de grupo. Ok, número de solicitud. Y por último, solicitud y orden, orden extraordinario. Orden y orden extraordinario. De esta manera voy a darle formato a todo. Pudiera ser que yo no le haya marcado los bordes uno por uno, no pasa nada. Al final podemos marcar pues lo que serían todos los bordes al final. ¿Ok? Vamos a ver entonces esto es una sola celda, está combinado. Esto es una sola celda y esto es una sola celda. Así es como debe quedar. Bueno, ya ustedes lo diseñan bien. Solicitud dice, está... Ustedes aquí observan en la última, en la esquinita, solicitud, orden extraordinaria. Aquí lo podrían hacer de dos maneras. Una es que todo esto lo combinemos, lo centremos y sea una sola celda, así, y tenga que escribir el texto. Aquí que yo tome todo esto como una sola celda, o lo siguiente, que esto solamente tenga bordes externos, es decir, que yo borre los bordes internos. Vamos a quitarle los bordes, le voy a decir un borde, y únicamente coloco los bordes externos. ¿Para qué? Para que esto cuando lo mande yo a imprimir, me quede como viene en la imagen. Miren, vamos a ver. Vamos a disposición de página. Lo establezco como una zona para imprimir únicamente. Y ustedes puedan ver cómo quedaría. Vamos a mirar la vista previa. ¿Ok? Aquí ya pues ese dato o esa línea intermedia pues no nos aparecería. ¿Ok? Eso es como serían dos opciones para realizar. Bueno, ahí se ve un poco diferente porque yo no le he dado todavía el ajuste de las letras como se muestra aquí, pero la idea pues es que ustedes practiquen y puedan obtener ese encabezado. No sé si con esto me expliqué, Now, hasta este punto. Muchas gracias. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Pues yo creo que con eso ya pueden avanzar, ¿no? A lo que sería la evaluación. Aquí me voy a regresar. Carla, ¿cómo ve? ¿Sí? ¿Ya queda un poco más claro también este punto?
Sí, todo bien. De hecho, yo ya no tengo detalles en las, en las prácticas, pero a veces me quedo así como pensando cómo la voy a hacer aquí y le pienso, o sea, me apoyo con los videos que hace. Gracias. Ok, perfecto, muy bien, Carla, gracias. Bien, pues miren, yo creo que con esto, Laura, Carla, y para los que van a escuchar la sesión, pues yo espero que con esto hayamos retroalimentado lo que fue la unidad número 2. Hay que enviar lo que sería el archivo final que ustedes obtengan a más tardar el día martes, de tal manera que el día martes comiencen con el estudio de la unidad número 3, ya que la unidad 3 es la más pesada por el tema de las fórmulas y las funciones. Entonces, avancen lo más que puedan, por favor, para que guarden tiempo para la unidad número 3, que es la más costosa para muchos, ¿ok? Cualquier duda sobre el formato, pues me indica y yo estoy atenta, ya sea de manera particular o en el grupo. Los dejo, Laura, Carla, que tengan un excelente día, un bonito fin de semana. Pues nosotros nos vemos, si no hay dudas, entre semanas, nos veríamos hasta dentro de 8 días. Que pasen un bonito día. Gracias, Mils, igualmente. Buena tarde. Gracias igualmente, Laura.